Hola, Luis K. nuevamente aquí. Vi que les gustó el tutorial de ayer o de antier, bueno, el tutorial anterior. El tutorial bueno, no es tan básico, pero sí es una de las mejores formas que encontré para explicarles cómo empezar en Blender. Sí, muchas cosas que a mí me hubiera gustado personalmente saber o entender antes bueno, de irme a enfrentar a esta interfaz que, siendo sincero, si no has visto nunca nada de 3D, es bastante compleja y es bastante asustadora. Me gustó que les gustara el hecho de que fui un poco más libre para hablarla. Honestamente no estaba tratando de agradarles, simplemente estaba tratando de mostrarles algo. Y me gustó que les gustara. Entonces vamos a continuar porque viendo el tutorial me di cuenta que se me habían olvidado varias cosas. Tal vez no tan importantes, pero sí que me hubiera gustado saber antes. ¿Listo? Entonces vamos carajo, ya moví el cursor. Vamos un poco a abrir un poco esto por acá para que podamos verlo mejor. Como les decía en el video pasado, Blender es muy de teclas, teclado, mouse y todo eso, es muy de atajos del teclado. Entonces es bueno que los vayan aprendiendo de a poquitos. La vez pasada vimos trasladar, rotar y escalar, y es bueno que lo tengan y siempre lo estén practicando. Entonces vamos de una vez a empezar. Recuerdan que la vez pasada presionamos F12 y nos hizo un render de lo que teníamos en imagen, en pantalla o en nuestro entorno 3D. Y nos aparecía eso era la interpretación, ¿verdad? Entonces, no les había explicado, ¿cierto? Porque tal vez todo el mundo entra aquí a Blender diciendo, bueno, todo el mundo dice que Cycles es mejor. ¿Qué carajos es Cycles? ¿Qué significa Cycles? ¿Para qué funciona Cycles? Bueno, Cycles es un motor de render. ¿Qué es un motor de render? Es básicamente, digamos que es la parte del programa que se encarga de usar el hardware de tu computador para transformar lo que estás trabajando en tu entorno 3D en una imagen final como esta, como un render. ¿Listo? Entonces, Blender tiene tres motores de render, dos de los cuales son los que lo usamos generalmente. Generalmente usamos uno, de hecho. Entonces, eso lo podemos ver acá arriba, en donde dice Blender Render en este cuadrito, que dice Blender Render y con las flechitas hacia arriba y hacia abajo. Si le das clic vas a abrir Engine, significa motor. Vas a abrir el desprendible con las opciones del motor de render que quieres usar. Blender Render es el por defecto. Blender Render es el motor interno de Blender. No se actualiza hace muchos años y si se actualiza pues... no, de hecho no se actualiza hace muchos años. Entonces por eso sigue siendo así un poco más arcaico que los demás. El Blender Game, ese nos cambia varias de las opciones y es cuando estamos desarrollando un juego en Blender, cosa que obviamente que sí se puede y no es tan difícil como pareciera. No da resultados tan excelentes como digamos Unreal Engine o cosas así, pero da buenos resultados y es bueno para aprender a programar juegos. Este no tiene el F2 y funciona igual que el Blender Render y tiene otras funciones, pero son de un juego, no son realmente los que vayamos a usar por ahora, a menos que les interese. Y lo siguiente es el Cycles Render, en el cual vamos a ver, bueno, este cambio otra vez al Blender Render, a las opciones que tiene el Blender Render, tiene algunas más porque Cycles sí lo han ido mejorando. Entonces si le damos a F12 para hacer un render, vamos a ver una mejoría inmediata. Sí se toma un poco más de tiempo, de hecho se tomó 500%, 5 veces el tiempo que se toma el otro. Sin embargo, sí nos da un resultado un poco más realista. Si ustedes hacen el cambio entre el Blender y el Cycles, se van a dar cuenta que el resultado es más realista. Y nos da mucho más control sobre los materiales que queremos cuando los creemos. Muy útil eso. Listo. Entonces, ahora vamos a otra cosa que me hubiera gustado saber. A ver. Listo. Vamos a ir aquí en File o Archivo. De hecho, no sé si Blender está traducido. Vamos a ir en File o Archivo. ¿Listo? Acá hay varias cosas. Las normales. Nuevo proyecto, abrir reciente, recuperar última sesión. Cuando terminaste de hacer algo y quieres usar el mismo proyecto que hiciste anterior, simplemente le das clic aquí. Recuperar auto guardado, porque ahora tiene auto guardado. Cuando se autoguarda, porque también no funciona realmente bien. Guardar como copia, guardar como. Preferencias de usuario es el que vamos a entrar aquí. Save a Start to File, este es para guardar lo que estamos trabajando o el entorno en el que estamos trabajando como en nuestro archivo de inicio. Sería chévere cuando estamos trabajando en un proyecto grande y queremos comenzar de la misma manera. Aquí hay otras cositas útiles, las vamos a aprender más adelante, sin embargo se las voy a nombrar. Tenemos Link y Append, ¿listo? Link es para enlazar, estos dos son para importar o traer un proyecto de Blender, un archivo de Blender al proyecto que estamos trabajando. Digamos, vamos a trabajar con varios personajes,
Entonces creamos los personajes por aparte y le damos link o append para traerlos a nuestro proyecto. La diferencia es que link es enlazar digamos que estamos trabajando en una escena. Entonces vamos a traer un personaje. ¿Listo? Solo se va a poner ahí como el personaje, solo se va a enlazar ahí. Es decir, si vamos a editar ese personaje en su archivo base, nos va a cambiar aquí. Y no se va a poder editar dentro de este. Sin embargo, append ya es el otro. Append ya es lo importas y lo puedes modificar. Y no se va a modificar el archivo original. ¿Listo? Importar y exportar. Blender puede importar varios formatos de archivos 3D como colada, el 3ds, de Studio, archivos de captura de movimiento y Wavefrom Object. Tiene varios, ¿no? Los más usados son estos: Wavefrom Object, 3ds y el colada. Esos son los archivos más usados para importar. Son archivos 3D. Unos traen materiales, otros traen solamente otros traen materiales y esqueletos y también animaciones tal vez. Y también se puede exportar de Blender a esas mismas extensiones. Listo. Vamos a User Preferences o preferencias de usuario. Vamos a darle clic ahí. De hecho, vamos a ocupar toda nuestra ventana porque acá hay varias cosas que sí deberíamos ocupar desde el principio, desde que empezamos para entenderlo. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 7 ventanitas acá arriba, siendo la primera la interfaz. Y realmente esto es para comodidad del usuario, ¿verdad? Entonces, si no saben inglés, tampoco les voy a traducir todo esto porque pues no a todos les interesa. Pero sí, digamos lo más relevante, como display, display es la pantalla, nuestra pantalla. Entonces scale es el tamaño en la que se muestran nuestros elementos. Por ejemplo, a mí me serviría de hacerlo un poquito más grande, ya que hago tutoriales. Sin embargo, no para trabajar, entonces prefiero dejarlo así en 1. ¿Listo? Activar otras cosas de la interfaz. ¿Qué más hay por acá interesante? Bueno, no es realmente nada, nada más interesante acá. Entonces vamos a Editing. En Editing, que vemos, déjenme ver, porque tampoco tengo. Pues también voy a habilitar más cosas que no nos van a servir. Input. A ver. Tampoco. Addons, listo. Addons ya es más interesante. Ópale, listo. Addons ya es más interesante porque Addons tiene varias cosas más. Llamémoslo plugins. Que para Blender son addons, que le pueden añadir desde otros usuarios que los pueden crear, porque recuerden que Blender tiene su código libre, entonces se puede modificar. Entonces hay varios que podemos usar. Entonces si se ponen a leer acá, hay muchos más útiles. Por ejemplo, yo tengo aquí habilitado, este me instalé yo desde una fuente externa, creo que es desde Blender, ORG, que es el Screencast Keys, que es para que ustedes puedan ver las teclas que estoy presionando mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo un tutorial. Entonces hay varios que la mayoría de la gente usa, y es por ejemplo para añadir objetos. Entonces hay por ejemplo este que dice añadir malla bolt factory. Bolt es tornillo, entonces nos ayuda a generar tornillos, ¿sí? Cosas por ese estilo. Entonces vamos siguiente temas. Eso es para cambiarle el color. Es bastante más complicado, tiene muchas cosas que cambiar, entonces bueno, allá ustedes. Archivos, aquí nos podemos añadir por defecto las cosas donde queremos que se guarden nuestros archivos temporales, nuestros sonidos, nuestros scripts, nuestros output de render, todas esas cosas. Y en sistema está la parte más importante, de hecho, que es nuestro funcionamiento interno de Blender. Entonces acá hay dos o tres cosas importantes, siendo la primera esta de aquí, en donde dice Cycles Compute Device. Eso significa, no sé, como el interno, el hardware interno con el que va a funcionar Cycles. Entonces, si tienes una tarjeta gráfica externa, te va a aparecer acá debajo de la pestaña CUDA, CUDA. Entonces te va a poder y la va a poder habilitar. Si tienes dos, las dos las vas a poder habilitar. Entre más tengas, generalmente el render es mucho más rápido. Si no tienes ninguna, vas a hacer tu render con el interno, con tu CPU, pues. Entonces la diferencia en esto es que si digamos estás haciendo otra cosa mientras estás trabajando en Blender, si tienes el CPU, pues esto te va a trabar todo lo demás. Y si tienes en CUDA vas a poder seguir usando lo demás, porque lo demás funciona generalmente con la CPU. A mí me pasa que dentro de mi computador tengo esta GeForce 650, es de 2 GB, y mi CPU es una Core i7,
con 12 de RAM. Entonces realmente la diferencia no es tan mayor. Si tarjeta gráfica fuera mayor o mejor, sí sería más. Pero como no lo es casi lo mismo. Más de por acá, la otra cosa importante es este aquí. El límite de la memoria, del caché de la memoria. Si no saben qué es el caché, pueden irlo a repasar, pero básicamente es como lo que puede guardar un programa dentro de nuestra memoria RAM para pues, irlo usando, como cuando copies un archivo y lo pegas en otro lado. Cuando le das control C, ese archivo se va a guardar en nuestra memoria RAM, y luego cuando le das control B lo pega ahí y se deshace de nuestra memoria RAM. Entonces este límite del caché de la memoria caché, nos sirve mucho porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo motion tracking, que es para poner un objeto dentro de un video que grabamos anteriormente, necesitamos guardar todos esos fotogramas de nuestro video hasta el caché de nuestra máquina. Entonces, pues, necesita ser un poco más grande. Esto generalmente, si no estoy mal, está puesto a 128, creo. Y esos son 128 megabytes. ¿Listo? Entonces es un problema porque si vas a cargar un video, digamos 200 fotogramas, esto no te va a guardar mucho. Te va a guardar que los primeros 40, 50, 60 fotogramas dependiendo del peso del video. Entonces vas a tener lentitud al trabajar. Entonces si tienes una memoria RAM mayor, yo te recomendaría que le dejaras que el caché fuera más grande. Por ejemplo, yo les decía, yo tengo 12. Entonces recuerden que 1024 es 1 giga, ¿verdad? Entonces no excedan más de la mitad porque tampoco ya es muy útil. Entonces para poner, digamos, la mitad de lo que yo tengo, puedo ponerle 1024 por 6, es decir, 6 gigas. Son 6144 megabytes, son 6 gigas. Y ya ahí tengo el límite mayor y puedo poner más cosas en el caché pues, mientras estoy trabajando. Eso es con la de las preferencias. Eso es para poder guardar bien las cosas, ¿verdad? Listo. ¿Qué más cosas tenemos? Listo. Ya habíamos hablado de las escenas, que podemos crear más escenas si estamos trabajando, digamos, en un proyecto más grande. Pero no habíamos hablado de las ventanas. Ahora, aquí, estas son las ventanas de trabajo. ¿Listo? Esto es en donde vamos a trabajar nuestro entorno. Entonces, la default es para trabajar bueno, más o menos en casi todo, porque es para modelar 3D. Y mentiras, para animación, modelar 3D y la animación, que es la línea de tiempo que tenemos, desaparece, que es la línea de tiempo que tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, si le damos aquí a este ladito, podemos ver que hay ventanas diferentes. Y estas son ventanas optimizadas, bueno, según el equipo de Blender, que la verdad sí están bien optimizadas, para el trabajo en otras cosas. Por ejemplo, este solo es el trivio para ver nuestro objeto en tiempo real, sobre cómo está y toda la cosa, ¿verdad? Ese es el de animación. Entonces este es bastante más asustador cuando uno lo ve así de primerazo. Es el que está un poco más cómodo para animar. Esta es nuestra línea de tiempo y estas son otras dos líneas de tiempo diferentes con las que podemos controlar los fotogramas de mejor manera. Tenemos el de composición. Este es para cuando hacemos un render con cycles, por ejemplo. Y es que este no tiene un material. Ahora empezamos con Blender Render. Listo. Entonces, cuando estamos trabajando con Cycles en un proyecto y ya terminamos de modelar y queremos solamente darle bien los materiales ahora, esta es la mejor ventana para trabajar. Tenemos una ventana 3D en donde vemos nuestro objeto 3D, tenemos una ventana de render, pues, que es en donde podemos ver y cambiar las cosas de nuestros materiales. Y tenemos esta que es nuestra ventana de composición, que es donde vamos a crear materiales. Y estas ventanas pueden ser re complejas, pero dan resultados muy muy buenos y no son tan difíciles de usar, simplemente son más bien repetitivas y de entender un par de conceptos. ¿Lo trabajaremos? Probablemente. La default ya lo vimos. Game Logic, este es el de programar los juegos. Blender funciona, bueno, Blender Game, el motor de los juegos de Blender, funciona con cubos lógicos. Entonces eso es como ¿cómo se llama esto? Pero me pregunto que se me olvidó. Listo, ya me dijeron. Diagramas de flujo, ¿sí? Funciona con cubos, entonces lógicos. Entonces tú pones una acción acá o una animación, depende de lo que hayas creado, y le das una opción de sí y no generalmente. O también le puedes dar la opción de creas un cubito y le pones, esta es la animación de caminar. ¿Listo? Entonces lo enlazas a cuando tu usuario presione W. Entonces, cuando él presione W, caminar. Cuando él suelte W,
dejar de caminar. Entonces, ese es la lógica del este de Blender. Realmente no lo conozco muy a profundidad, pero sí conozco cosas básicas. Si puedo hacer un personaje correr, caminar, agacharse y demás, eso lo podríamos trabajar también más adelante. Es muy divertido, la verdad. Útil del todo, no lo sé, pero es muy divertido. Esa es la ventana de Motion Tracking. Ese es para hacer... Opale, yo lo tenía por acá, pero ya lo cerré, creo. Ese es para hacer... es que lo tengo confundido con captura de movimiento. No es captura de movimiento, es... para poner objetos 3D, es que no sé cómo es la traducción exacta. Para poner objetos 3D en tus archivos de video. En este es Susan. Después le metí una Pokéball. ¿Sí? No es tan difícil como parece, pero tampoco tan fácil como parece, ¿sí? Esto también lo vamos a ver. Todo depende. Ustedes me dejan en comentarios y si yo los veo bien... que lo quieren harto, pues hacemos el tutorial, no hay ningún problema. Entonces esto es para hacer ese tracking de movimiento. ¿Listo? Scripting, la verdad es que lo entiendo bien poco, pero es para cuando estás creando también juegos, sirve para crear juegos, si no estoy mal, y para crear nuevos, ¿cómo se llama esto? Nuevos plugins para Blender, para modificar los códigos, si no estoy mal, pero la verdad no lo conozco muy bien y tampoco lo vamos a usar. Y Editing, este es para editar las texturas. Bueno, no las texturas, sino cómo se representan las texturas dentro de nuestro objeto, de nuestra malla 3D. Y Video Editing. Suena, si no lo entienden, es edición de video. Sí, Blender sirve para edición de video. Y no es nada malo, la verdad, no es nada malo. Se puede editar video, solo usa un poco más de memoria que los demás programas, entonces no es la mejor opción, pero no es nada malo. Habiendo hablado ya de esto, vamos a hablar ahora. ¿De qué podemos hablar? Déjenme pensar y ya vuelvo. Ok, recuerda que el video pasado fue de 40 minutos y apenas vamos 16. Entonces vamos a continuar para hacerlo un poco más... un poco más largo al menos. ¿Listo? Entonces, ya conociendo más o menos todo lo demás, vamos a cambiar vamos ahora a trabajar en otra cosa. ¿Listo? Vamos a empezar, no a modelar, pero sí a entender cómo poder modelar. Si hace sentido para ustedes, ¿ok? Estoy tomando impulso. Listo. Primero que nada, vamos acá abajo en nuestra línea de tiempo. Sobre nuestro editor de línea de tiempo. Podemos ver las opciones. Ya les había comentado que estos son capas. Esto es el eje de rotación. O el eje de escalado o el eje de transformación de nuestro objeto. Que puede ser global, es decir, de todo nuestro entorno. Que puede ser local, solo de nuestro objeto. Que puede ser normal, que no sé qué es, que puede ser gimbal, que no sé qué es, y que puede ser desde la vista en la que estemos. Generalmente se deja en global porque es lo más, de hecho es lo más sencillo, con eso trabajamos mejor, modelando y demás. Hay otras cosas, por ejemplo, como aquí que esto es, déjenme ver, no sé qué es. Manipular el centro del objeto, bueno, no sé cómo usarlo, entonces no lo vamos a nombrar. Y tenemos punto de pivot. Este es para cambiar el punto desde el cual van a pasar los procedimientos de nuestro objeto. Es decir, escalar, rotar y transformar o mover. Entonces pueden pasar desde nuestro cursor 3D, que como ya saben es ese puntito rojo que se pone cuando haces clic izquierdo y te asustas. Puede moverse desde el cursor 3D, por ejemplo, y ahí ven que cambia nuestra vaina. Entonces si le damos escalar, va a escalar desde ese punto. Si le damos trasladar, trasladar va a trasladar desde ese punto. No tengo mis keys puestas. Listo. Va a trasladar desde ese punto. Si le doy rotar, va a rotar desde ese punto que es el cursor 3D. Y también podemos cambiarla por varias otras cosas. Los más útiles que siempre se usan es el cursor 3D y el punto mediano. Entonces, si tenemos dos seleccionados, va a rotar desde la mitad de la selección. Listo. Aquí tenemos unas menús de selecciones que no vamos a usar pues no vamos a usar todo. Y tenemos los modos. Cada objeto tiene modos diferentes. Generalmente un objeto de malla, como el cubo, o nuestros modelos 3D que hagamos, tienen el modo objeto, el modo edición, que es lo que vamos a usar ahorita, el modo escultura, que no lo vamos a usar ahorita, pero es... ya conocerán, si han tratado de entrar al 3D, ya conocerán que se puede esculpir también en varios programas. El modo pintura de vértices, que es para edición dentro. El modo pintura como de grosor es esto. Y el modo pues, pintar textura. Todos esos objetos. Ahora hay otros objetos que solo tienen un modo objeto, como la cámara.
Y la luz, que también tiene solo un modo objeto. Hay otras cosas que podemos crear, como por ejemplo una armadura, armature se dice en inglés, o un esqueleto para los rigs, que tiene el modo pose. Es decir, ese es para animar el modo de posado, sí, de posar la armadura el esqueleto este. Entonces el día de hoy vamos a ir, caramba, vamos a continuar entonces con el modo edición de nuestro objeto cubo. Para ello y para no distraernos, vamos a ir a seleccionar con clic derecho la cámara. Recuerden, clic derecho la cámara. Vamos a aumentar el tamaño de esto. Vale. No, esto no tanto. Para ahí, listo. La cámara, y vamos a darle... vamos a eliminar... No, sí, vamos a eliminarla. X, nos va a aparecer un menú Delete. Ahí la eliminamos. Seleccionamos la lámpara, X, nos va a aparecer el menú de Delete y la eliminamos. También se puede suprimir, yo simplemente uso X más. Voy a mandar nuestro cursor al centro para que no me estorbe tanto. Y voy a ir al cubo. Me voy a acercar, recuerden, eso ya lo aprendimos con el zoom. Presionando la bolita podemos girar. Y ya. Esto es para que se puedan meter en el entorno. Ahora, para entrar al modo de edición, o generalmente para cambiar de modo, es la tecla tabulador. Se iluminó todo nuestro cubo y ahora tenemos estos punticos en las esquinas que no se ven bien, pero son punticos naranjaditos. Y esos son nuestros vectores. Listo, vectores no, perdón, vértices. Que en un entorno 3D, como en nuestra realidad, por ejemplo, saben que tenemos digamos, llamémoslo así, ¿no? 1D, 2D y 3D. El 1D es un punto en el espacio, solo un punto. Viene a ser este, voy a seleccionar con clic derecho. Viene a ser uno de estos, un punto, un vértice. ¿Listo? Tenemos otro que es el 2D, que es, digamos, la unión de dos o más puntos, que ya nos generan, digamos, entre comillas, un plano. Ese es el 2D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si selecciono estos 4 vértices, nos genera una cara, que ese es nuestro 2D. Se llama, de hecho, en español creo que aristas. La conexión, digamos, entre estos dos puntos, es decir, una línea, un borde. Yo le voy a llamar borde o edge, porque es como se llama en inglés en Blender y es más fácil. Y tenemos el 3D, que en este caso sería todo el cubo, ¿cierto? Que nos genera otra dirección. Entonces el cubo es la unión de varias caras. Perdón, el 3D es la unión de varias caras que generan un objeto que es más tangible, ¿sí? De cierta manera. Listo. Entonces, los comandos, las teclas, funcionan de manera muy similar dentro del modo edición que fuera del modo edición. Entonces, primera tecla que vamos a aprender, que es bien útil para todo, es la tecla A. Es para deseleccionar o seleccionar todo. ¿Sí? Es simplemente para eso, y la verdad la van a usar bastante. Se van a dar cuenta que la van a usar bastante. Para seleccionar un punto es lo mismo de siempre, clic derecho para seleccionar uno. Si quieren seleccionar dos es Shift para mantener presionado Shift para seleccionar más de uno. Y así seleccionan, digamos, toda la cara. ¿Listo? Con todos los vectores. Ahora, espero no ir muy rápido. Dentro de nuestro modo de edición existen muchas más opciones, obviamente. Una de las más importantes es el modo de selección. Nuestro modo de selección ahorita es de vértices, ¿cierto? Por vérticecito. Tenemos el modo de selección por borde o por edge, entonces eso nos desaparece los punticos y solo nos señala un poquito más los bordes. Entonces, es decir, si pongo en la mitad voy a seleccionar toda esa línea. Toda esa línea, toda esa línea y toda esa línea. Entonces, por ejemplo, puedo con Shift y selecciono toda la cara otra vez. Y el último modo es acá abajo, el modo de selección por cara. Y nos muestra un puntico en la mitad de cada cara. Entonces ahí solo es clic derecho encima y la seleccionamos, clic derecho y la seleccionamos y así. ¿Listo? Listo. Esto se puede también con Shift Tab, perdón, con Control Tab. Sí, con Control Tab dentro del modo de edición y nos va a dar el menú del modo de selección. Generalmente yo trabajo en la mayoría de los casos con los vértices. Me gusta más trabajar los vértices. Listo. Entonces ahora, si rotamos un poquito, vemos que pues, nuestro objeto se ve sólido, ¿verdad? Muchas de las veces estamos modelando un objeto más orgánico, más inorgánico, que es más geométrico, como si fuera un cubo, una caja, por ejemplo, como si fuera un cilindro, un vaso, por ejemplo, y es muy simétrico en algún eje. Entonces necesitamos seleccionar, por ejemplo, yo quisiera seleccionar este punto y el punto inmediatamente de acá atrás, el que está al lado de este y este, es decir, el que está abajo de este de acá. Entonces no lo puedo ver y no lo puedo seleccionar.
Entonces ahí podemos entrar en el modo de edición, modo malla. ¿Sí? Nos va a dar la transparencia y vamos a poder ver nuestro objeto en malla. Entonces ahí ya podemos ir y seleccionar la parte de atrás. ¿Sí ven? Podemos seleccionarlo todo. Listo. Ahora, dentro de este mismo, hablando de los modos de selección, tenemos varios más. De modos de vista, perdón, del objeto dentro de nuestro modo de edición. Recuerden, estamos en modo de edición. Si no ven los vértices, denle tabulador. Y si no los ven, denle tabulador otra vez hasta que vean los vértices dentro de una malla. ¿Listo? En los modos de vista, que es este circulito acá, que tenemos el sólido, ahorita lo cambiamos para wireframe, que es el modo de malla. Tenemos otros más, que tenemos el modo textura. Si nuestro objeto tuviera una textura, venga a ver si le podemos crear una textura. Listo, si pudiéramos crear una textura. Denme un segundito. Lo lamento, como no lo había creado, tuve que ir y crear una textura bastante feita para mostrarles. Listo, entonces en el modo vista tenemos el modo malla. Perdón, en todos los modos del objeto, ¿verdad? Pues estamos en el modo edición. Listo. Tenemos el modo malla, tenemos el modo sólido, que es el que usamos generalmente. Tenemos un modo textura, que es para darnos una previsualización sin luz, sin tener reacción a la luz, de cómo se ve nuestra textura en nuestro objeto. Tenemos el modo material, que es lo siguiente, ¿no? Que es como tener la textura del objeto con alguna afectación, digamos, por ejemplo, de la luz en este caso. Y tenemos uno último, que es el modo renderizado, que es para que podamos ver en tiempo real cómo se ve y reacciona nuestro objeto completamente, con texturas y todo a nuestras fuentes de luz y dentro de nuestro entorno 3D. ¿Listo? Listo. El modo renderizado es un poco más lento, obviamente, dependiendo de la máquina, porque eso empieza a hacer el render internamente cada vez que mueves el objeto. Perdón, cada vez que mueves tu vista. ¿Listo? Listo. Ahora, volviendo al modo objeto, vamos a empezar con la siguiente, y es otra de las operaciones o de las cosas más básicas que aprende uno trabajando en 3D, que es el extrude, que es básicamente formar una cara nueva a partir de una cara ya existente para generar figuras. Digamos que quitamos esto que me está estorbando, le di H, solamente la escondí. Como dicen, digamos que por ejemplo vamos a crear una nueva ventana. ¿Se acuerdan que si vamos acá y añadimos acá, creamos una nueva ventanita de los mismos? Entonces voy a usar T para esconder la barra de herramientas, y T acá para esconder la barra de herramientas, y aquí me voy a ir a la vista desde la izquierda, y aquí voy a tener la vista desde arriba. Listo. ¿Para qué es esto? Para que podamos ver lo que estoy haciendo desde acá. ¿Listo? Entonces, extruir en este es muy fácil. Seleccionas una cara, porque pues puedes extruir un vector, por ejemplo, pero pues no te sirve de mucho extruir solamente un vector. ¿Lo ves por ahí? Muy bien. Puedes opale, ¿qué hice? Puedes extruir un borde. Ese sí te sirve más, un borde. ¿Sí? Muy bien. Y puedes extruir también. Me está estorbando. Y puedes extruir también la cara, que es lo que más se hace. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de hecho creo que venga. Así tengo un vértice ahí que no sirve para nada. Listo. Lo creé mal. Listo. Ahora sí. Puedes escoger la cara. ¿Y dónde tengo más? Oh, Jesús. Listo. Perdón, había creado vértices de más. Puedes seleccionar toda la cara y lo mismo. Presionas E para extruir. Te va a generar, depende, si estás, si la cara o el borde que estás extruyendo está encarando, es decir, está totalmente perpendicular a un eje, por ejemplo, aquí que está perpendicular al eje Z, pues te va a enlazar eso al eje Z y lo vas a poder mover de esa manera. ¿Sí ves? Listo. Entonces yo, como me gusta mucho tener las medidas, le di extruir, y recuerden lo que aprendimos la vez pasada, podemos dar medidas. Si le doy 2, me va a crecer 2 unidades hacia arriba nomás. Nuevamente, extruir nos va a bloquear en el eje Z, y le voy a dar 2 para que esté hacia arriba. Listo. Entonces ahora voy a rotar un poquito para acá. De hecho, vamos a poner este de frente, sí señor. Listo, entonces aquí, en este lado, ven que se está seleccionando aquí también. Vamos a seleccionar esta cara. Nuevamente le doy extruir y le doy 2, y listo. Tengo una L. Por mi nombre, Luis.
tenemos una figura que ya creamos a partir de extruir pues nuestro, nuestro, nuestra figura base, nuestra figura base, un cubo. Muy bien, ahora para continuar moviéndonos ya, el extruir no tiene sentido que les diga, bueno, extruyamos esta de acá, porque pues ya saben que es extruir y cómo más o menos cómo funciona. Vamos a ver otra herramienta de la que no sé por qué, pero nadie habla. No sé, la verdad nadie habla y es una herramienta muy útil y solo está una tecla, pero uno no la conoce. Y es se llama inset en inglés. No sé cómo se llama, no sé cuál es la traducción en español, pero es el mismo extruir, pero de forma interna. ¿Listo? Ahora mismo, si digamos, yo quiero crear un cubo más pequeñito acá. Ven, quitémosle, ¿dónde está? Este, para no verlo el fondo. Si digamos que yo quiero crear una... Vamos al modo selección, cara, para que lo vean también ustedes más. Si yo quiero crear un escalón, por decirlo de alguna manera, o un cubo más pequeño acá, yo le doy a extruir, ¿verdad? Le doy clic derecho y ahí solté la extrusión. Si se fijan bien, dentro de... Venga, vamos un poquito más para acá. Si se fijan bien, dentro de este cubito no aparece el punto en la mitad y aparecen puntos en los bordecitos. Eso quiere decir que hay caras en esos bordecitos, porque yo acabo de extruir. Le di clic derecho, recuerden, para cancelar la selección. Entonces, si le doy escalar o S, voy a poder crear un cubo al interior de ese cubo, mientras lo sigo moviendo. Recuerden que me gustan las medidas, entonces escalar y le voy a dar 0.5. Me da la mitad exacta, ¿verdad? Listo. Si mueve el modo objeto no ha pasado nada, ¿verdad? Porque estamos en la misma cara. Ahora, esto no es especialmente útil cuando tenemos figuras del tipo... Voy a mover un poquito más para acá como para dar el ejemplo. Cuando tenemos figuras un poco irregulares. Movamos esto por acá. Listo. Cuando tenemos eso, por ejemplo, y quiero darle extruir y que nos quede directamente... Digamos que va a ser una ventana así torcida, no sé qué más. Una ventana, ¿listo? Entonces le doy extruir, le doy clic derecho para soltar y le doy escalar. Y bueno, ahí sí funciona, pero no funciona tan bien. Nos escala un poco más en este eje que en el eje de arriba, ¿verdad? Si tenemos figuras un poco más complejas, vamos a borrar esto, no me sirve mucho el ejemplo. No nos va a extruir directamente al centro, nos va a dar cosas extrañas, nos va a dar movimientos extraños, cosas que no queremos, ¿listo? Ya sé de hecho cuál podría ser el ejemplo. Venga, quitemos esta. No se fijen en lo que estoy haciendo, no pasa nada. Se entenderá más adelante. Listo. Y digamos que quiero extruir esto y hacerle una ventana hacia adentro, ¿ya? Entonces si le doy extruir y luego le doy escalar, miren cómo se escala. Esa era la figura que estaba usando. No se escala como quisiera. Yo creo que ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿cierto? Quiero algo que esté hacia adentro, sin embargo tenga, digamos, la misma distancia, por ejemplo, de aquí abajo que tiene de aquí arriba. Para eso está la herramienta Inset. Di muchas vueltas, ¿verdad? Está la herramienta Inset. Entonces, con la tecla I es lo mismo que extruir, pero entonces le doy a escalar y entonces empieza a escalar. ¿Sí ven? Y por ejemplo, aquí sí me dio unos problemitas. Por ejemplo, me bajó esta línea acá y está torcida. Sin embargo, las distancias es equidistante, es decir, tiene la misma distancia en todo el borde. Ya ahí le puedo dar extruir otra vez y voy hacia adentro. Y por ejemplo, si me salgo al modo objeto, ya podemos ver cómo quedó de bien esto. La herramienta Inset es muy importante. Para mí es muy importante que ustedes la conozcan, al menos ahora. A mí nadie me la enseñó y a mí me hubiera servido muchísimo. Me pasé muchas horas dándole a extruir y a escalar y luego a mover esto para acá y luego a seleccionar este borde y bajarlos para acá para que quedara un poquito más mejor. Entonces, para eso, para que les sirva la herramienta Inset. Listo. Otra cosa que podemos usar dentro de, o que podemos que debemos aprender dentro del modo edición es, bueno, en Blender al menos, tenemos la opción de la edición proporcional, por ejemplo. ¿Listo? Digamos, yo quiero mover esto hacia acá. Me va a dar un movimiento feito porque solo me va a mover un vértice, que es el que tengo seleccionado. Ahora, si acá abajo, que ese es el puntico, dentro del puntico, que es nuestra herramienta, nuestro modo de edición proporcional. Tenemos varios modos que realmente el conectado, el proyectado no tienen mucha diferencia. Le vamos a dar Enable, que es habilitar. Entonces cuando movamos esto, nos va a aparecer un circulito de donde empezamos a moverlo. Recuerden, estoy seleccionando G para moverlo. Entonces si le doy el scroll del mouse hacia mí,
me va a hacer más grande el circulito. Y eso quiere decir que entonces se van a mover los vértices cercanos con referencia a eso. Entonces si lo muevo más va a pasar esto. Entonces es muy útil para muchas otras cosas. Entonces ya lo verán, y si digamos tienen un proyecto en mente que quieren realizar con Blender, les va a ir pareciendo más obvio para qué les va a servir. Listo. Siguiente. Démosle a deshabilitar esto. Esto tiene sus moditos también, pero no los vamos a usar. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer, digamos, acá? Bueno, cosa importante, cosa para anotar, cosa que también debí haber sabido yo. Cuando, ay, espero que este video lo hayan puesto ustedes de fondo y simplemente estén escuchando y haciendo algo más importante, porque estoy hablando mucho, pero les sirve. Es muy importante, generalmente en una herramienta 3D, a mí me parece, que nuestros objetos, a ver, ¿cómo le explico? Para trabajar un objeto 3D siempre es una malla, ¿listo? Un objeto que vamos a hacer render, siempre es una malla. Entonces, por ejemplo, y esta es la malla de nuestro cubo, ¿cierto? De nuestra figura, la que ya creemos, la que ya acabamos de crear. Tiene varios puntos que conectados todos generan una malla. Listo. Entonces, la información acá la tenemos acá arriba, ¿listo? Tenemos, vamos a verla bien, tenemos 21 vértices, ¿listo? Dice 1 de 21 porque tengo solo uno seleccionado. Si le selecciono otro va a decir 2 de 21. Es decir, tengo dos vértices seleccionados. Tengo dos vértices seleccionados de 21 que hay. Listo. Tengo 37 edges, 37 bordes. ¿Ok? 37 bordes, uno seleccionado. Si selecciono otro, tengo dos seleccionados de 37. Listo. Tengo 18 caras. Es decir, cada una de estas es una cara. Si selecciono, entonces tengo 5 de 18. Y tengo otra que se llama tris, que son triángulos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Esos triángulos son especialmente útiles para los juegos, para los videojuegos, principalmente porque se pueden hacer menos polígonos, es decir, polígonos son las caras, por ejemplo, las formas de las caras, sí. En un juego podemos disminuir, digamos, un personaje porque sea muy bajo de caras, de polígonos, tiene 3000 polígonos, y se puede reducir aún más si usamos triangulización, si usamos las caras por triángulos, en vez de por cuadrados, por cúbicas. La diferencia es que si usamos caras triangulares, el control es menor. Y por ejemplo, digamos, vamos a ver una herramienta de subdivisión rápidamente. La herramienta de subdivisión de superficie. Y esta es muy útil, porque nosotros modelamos algo, digamos, así como el cuadradito que tenemos en 3D. Y para hacerlo más suavizado, para hacerlo más bonito, le damos un subdividor de superficie, que lo que va a hacer es tomar nuestra cara, nuestras conexiones de malla, y la va a dividir. Entonces, si lo dejamos en 1, nos va a dividir una vez. Es decir, este cuadradito nos va a dividir una vez vertical, una vez horizontal, y nos va a dar 4 caras. ¿Listo? Si lo damos 2, nos va a dar 8 o 16 caras. Nos va a dar. ¿Listo? Y entonces esto da que sea mayor geometría y se vea un poquito más suavizado. Este punto no sé dónde habrá salido. Y se vea un poquito más... bueno, ahí está. Y se vea un poquito más suavizado nuestro objeto. Si tenemos triángulos, nuestro suavizado va a ser increíblemente impreciso. Es decir, si queremos un borde bonito, no va a ser un borde bonito, va a ser un borde feíto. Cosas por ese estilo. Vamos a ver si nos funciona con este ejemplo. Entonces, si por ejemplo tengo acá un triángulo y otro... Bueno, la verdad es que esto no tiene muchos polígonos, entonces puede que no. Pero entonces, ya se ve, ya se ve un poquito más. Nuestra subdivisión va a ser imprecisa, va a ser un poco más difícil. Entonces, empezamos a ver problemas como de sombreado, como por ejemplo esto. ¿Sí ven? Esta línea casi está subdividida sobre nuestro triángulo, entonces la subdivisión realmente funciona mal. Entonces es preferible siempre tener cuadrados, o sí, caras cuadriculadas, especialmente para cuando estamos modelando nosotros y no es para un juego, por ejemplo, cuando es para un producto, una imagen, un render, un video, una animación. Es mejor tener nuestras caras cuadriculadas. Tampoco es nada bueno tener una cara de 5 lados. No es nada bueno. Máximo y mínimo 4 lados por cara. Porque pasa que, digamos, si le creamos un lado adicional a esto, por ejemplo, esto nos va a generar más problemas. Porque nos quita, digamos,
nos daña que esto, una cara debe ser 2D y nos da un elemento de profundidad adicional ahí que no sirve para absolutamente nada. Por ejemplo, esta, ¿sí ven? Entonces la cara es de 4 lados y si subo esto, nos da una geometría adicional que no existe o no debería existir, porque no tenemos una conexión entre este y este, y entre este y este. Entonces simplemente está mal. Entonces, trabajar con cuadrículas, con cuadros, con estas vainas de 4 lados, ¿listo? Para cada modelo que vayamos a hacer. A veces es difícil porque generalmente la solución fácil es poner un triángulo, ¿sí? O 5 lados. Pero optimizar esto con 4 lados nos va a dar muchos mejores resultados, ya lo van a ver. Entonces, ya llegando a media hora, uy, 40 minutos, mucho le. Espero que este haya sido tan útil como el anterior. Son cosas, ya saben, cosas básicas que me gustaría que todos supieran, porque a mí me hubiera gustado saberlos en su momento para empezar a trabajar en Blender. Yo creo que ya con esta hora y media, hora y 20 de cháchara de mí hablar, ya podemos empezar a hacer algo más, voy a llamarlo complejo, pero va a ser algo igual de principiante. Quiero por favor que interactúen conmigo si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios qué quieren ver. Algo que parezca, algo que sea de principiante, digamos, modelar, animar, pero cosas otra vez de principiante, digamos modelar un plato, algo cotidiano, una pokeball algo cotidiano, un lápiz, un bolígrafo, qué sé yo, una caneca de basura, cosas cotidianas que se puedan modelar y que sea de principiante para que puedan entender los conceptos que vamos a estar trabajando, porque hay muchos conceptos que van dentro de eso. Si es de animar una pelota, no sé, algo sencillo para que todos se entiendan. Pero entonces déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.